comunicamos a los pasajeros y las pasajeras que el tren nocturno número 2046 tendrá un ligero retraso. Disculpen las molestias. El tren nocturno número 2046 de las 20:20 cuánticas, proveniente de Puesta de Sol, dirección noche, está llegando a la vía 8:30. Atención, acérquense a la línea amarilla. El tren nocturno número 2046, con parada en las estaciones Crepúsculo, Atardecer, Luna Vacua, Medianoche, Noche Infinita, Noche Bohemia y Alba Etérea, está llegando a la vía 8:30. Sujétense a la línea amarilla.
se llama Billy y le gusta el circo. A ti te da igual, ¿no? Porque los ojos te dan igual, ¿no? Solo Billy que le da igual. Cuidado con la igualdad. Que eso cuando te da igual, en francés se dice, ça me fait une belle jambe. ¿Vale? ¿Alguien sabe lo que significa esto? Pierna, eso. Los franceses, ¿sabes? Bueno, hay igual que subiendo. Y aprovechando que ya estamos con el tema de Francia. Cuidado, no quería solo deciros como un poema. Au-dessus des montagnes, des mers, des vallées. Toda la primera parte es como paisaje, hemos entendido la idea. Mon esprit, tu demeures avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mal, yo no hubiera elegido este vocabulario, ¿vale? Pero ¿quién soy yo? Y la he escribido Baudelaire, ¿vale? Mal volupté. Bueno. Y ahí inicialmente, o sea, en la obra original, iba bajando el pasillo con un baile buto, ¿sabes? O sea, media horita para bajar el pasillo con una chiquita. La directora me dijo, cortamos. Cortamos. ¿A ti te gusta el circo? Poco. O sea, a mí los cabales de circo me aburro, o sea, una cosa, bueno. Por eso, voy bajando el calor. O sea, una receta muy sencilla, ¿sabes? Es una mousse au chocolat, une crème au chocolat. 3 ingredientes: leche de avena, que pones al fuego, una tableta de chocolate, muy tranquilamente, si no los chocolates se queman todo, ¿vale? Y ahí pones un boniato, mi primer, es vegano, o sea, es riquísimo, de verdad. Una horita en la nevera y... No, os lo digo porque, bueno, a veces yo voy a ver el cabaret de circo y digo, ¿qué he ganado? Pues aquí una receta. Pero no comer demasiado tampoco porque luego te cagas toda la pata abajo. Otra expresión, o sea, está español. Y con 2 piernas se puede bajar. Ojo, cuidado que nunca se puede pasar. Ok. Sí, de manera general, cuidado la pelota, que parece que manejo todo, pero ya le he dicho. Vamos a probarla. Me han dicho que era un circuito de exhibición. ¿Vale? Lo hago fuera, pero como...
C'est quoi ça, hein? On dit quoi avec ça? Tranquilito, calmamente.
Vos, Andorra, la chapa. Pepito Grillo, francés. Russell, écoute-moi, je suis là. Oh, Bonjour à quel job? hein? Tu comprends rien? Je ne compris pas. Non. Griffin, Griffin, hein? la position. La plancha, c'est... Todo el día. La plancha. La plancha. No hay Non, pas de travail. Bueno, Avec les cocktails. no me agradan los cócteles. T'aimes pas les cocktails? Pourquoi? Avec le soleil, el calor, ¿sabes? No es caro, ¿eh? Sí, el cuerpo, No, caro. calentito. Pues qué, ¿eh? Un superpresa. Sí. Un superpresa. Vamos, un superpresa. Dale, vamos. ¿Qué más? Vamos. Ay, Ahora. Papá. No me tienes en cuenta.
verdad que esto está un poco complicado, ¿no? Como está complicado, pues me lo he complicado yo también. Bueno, nos lo hemos complicado. Hemos jugado al espacio mínimo. Con una grabar que en un piso de 2 viven 8. O 20. La verdad, no creo que para ellos sea un juego. Música. Tengo un problema. Bueno, varios, pero hoy uno. Y es mi casa, no es mi casa. ¿Tu casa es tu casa? No. ¿De quién es? De la propietaria. Sí. ¿Y la tuya? ¿La tuya? Tampoco. Tampoco. Nadie sonríe. La tuya. Tampoco. La suya sí. Ah, en su casa. Vale, vale. ¿Alguien tiene una casa? Sí. ¿Quién? ¿Alguien ha dicho sí? Bueno, no pasa nada. Ay, ella. Tú también. La que habéis tenido que sacrificar. Bueno, tú has dicho que no tenías casa. Pero aunque tengas casa, o sea, aunque no tengas casa, tendrás llaves de casa, ¿no? ¿Me las dejas? Un momento. Nada, técnica. Vale, gracias. Sí. Bueno, tú hemos dicho que tienes, ¿no? Bueno, pues toma, cariño, ya tienes dos. Así funciona, gente. ¿Sí todo listo? Las llaves en casa y tú dos. Ya está. Bueno, os he dicho que tenía un problema, pero en realidad tengo dos. Y es que todavía no sé quién es este sujeto de aquí. Bueno, no lo he decidido. A ver, yo creo que... A ver, está por encima de mí. No sé, por encima vuestro igual, ¿no? No os preocupéis. Esto es una ilusión. Luego estaréis aquí abajo como todas nosotras. También está por encima vuestra. ¿Qué puede ser? Nadie se atreve.
Hombre, claro. Sí, ¿no? Bueno, la verdad que es un propietario, sí. No sé si es un fondo buitre, no sé si es el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, no sé. Pero bueno, no. Aunque no sepa quién es, yo la verdad que no quiero que esté aquí. Me está mirando mal. A ti también. No sé te digo. Me está mirando muy mal. Bueno, yo lo quiero echar. Pero sola no puedo. Os necesito. Entonces, o sea, físicamente lo hago yo, pero me ayudáis. No sé, podéis gritar, insultar, tirar de cosas, ¿no? Quizá, bueno, gritar y insultar, ¿sabe? A partir de ahí ya todo imaginación, ¿vale? A partir de ahí, os lo imagináis. Bueno, no lo hemos matado, lo hemos degollado. Está bien, ¿no? La verdad que no sé qué habéis pensado, pero ha funcionado. Luego me lo contáis, ¿sabes? Podría ser un final, pero no lo es. El problema sigue. La vivienda sigue siendo propiedad privada y mercancía, la que algunos pueden acceder a costa de qué, pero otras no. Este mismo martes, no otro, una mujer y 2 hijos fueron desahuciados en Castellantic, mientras que nosotras estábamos aquí, practicando cómo desmontar este mástil, ¿no? Aquí había gente, sí, y ahí, bueno, por todos lados. Pues mientras que hacíamos esto, 3 compañeros fueron detenidos y 2 mujeres mayores fueron hospitalizadas. Pues este ha sido uno de los 18 desahucios que ha habido esta semana en Barcelona. Uno, de 18 en una semana. Es una barbaridad. Y esta es la normalidad, la verdad. Espera, pero se hace, bueno, ya. Me desahucian a mí también. Bueno, ¿sabéis qué ha pasado hoy? Se cumple el plan.
Finalmente, la vida son 2 días, ¿no? Sí. Sí, sí. Buenas noches. Bienvenidas a bordo del tren nocturno. Si no saben a dónde ir, van al lugar correcto. El tren se detendrá en las siguientes paradas: crepúsculo, atardecer, luna vacua, medianoche, noche infinita. Noche bohemia y alba eterna.